Bienvenidos a Animales del Alma. Hoy es la segunda y tercera parte del tema de la clase Cuidados veterinarios en casa, aspectos prácticos de la administración de medicamentos a gatos, en colaboración con el equipo veterinario de la Clínica Michigan de Aranjuez. Hemos elaborado todos estos contenidos. Queremos a todos los animales, pero además de que, en este canal Animales del Alma sí que dedicamos mucho más espacio al tema de los gatos. En general parece que es el más complicado de atender a la hora de administrarle medicación en casa. Si no lo habéis hecho todavía, os invito a que veáis la primera clase en la que se hablaba de la importancia de nuestra actitud, de conocer sus señales, etc. Y recordaros también que abajo en la cajita de descripción vamos dejando enlaces a vídeos. Sobre todo, esto va a ser muy importante en la última clase, al hablar ya de lleno de las técnicas según la vía de administración, porque hay vídeos que están muy bien hechos por otros compañeros y entonces todos los enlaces los hemos ido recopilando, ¿de acuerdo? Bien, pues entramos al tema directamente hoy, en primer lugar, para hablar de la seguridad. Os comentaba el primer día que el objetivo era prevenir daños y estrés con la medicación, porque si partimos de la base que el animal ya está enfermo y eso ya hace que él se encuentre mal y tenga un nivel de estrés, el hecho de todos los días perseguirle para darle una pastilla o dos o lo que sea, pues eso aumenta el nivel de estrés y ayuda a que también el tratamiento fracase. Entonces, es importante la seguridad para el gato y para nosotros. Evidentemente también, sí, en un momento en el que el animal no se encuentre bien, deja de ser el mismo, y un animal que siempre ha sido cariñoso, tierno, mimoso, pues suelta la zarpa o te pega un mordisco. Pero principalmente la seguridad también para el gato, porque se manejan medicamentos. Tenemos que ser muy conscientes de este tema, y os lo digo como enfermera. La gente no le da la importancia que tiene. No hay una educación sanitaria apropiada, por lo menos en España. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque he trabajado dentro del sistema y de hecho yo me encargaba de trabajar en programas de prevención que fueron eliminando porque no interesaban. Entonces, hay una ausente o inadecuada educación sanitaria respecto al manejo de medicamentos en casa. Los medicamentos tienen todos tienen efectos secundarios. No estoy hablando solo de medicamentos alopáticos, ¿vale? Hay sustancias que se emplean en medicina natural, y lo digo que también es un tema, además de ser la autora del libro Flores de Bach en Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el amor a nuestros amigos del alma, del libro benéfico, que siempre se me olvida decirlo, conozco perfectamente la naturopatía y muchos aspectos de la medicina natural porque me formé en su día en ellos, ¿vale? Y hay muchas sustancias que tienen efectos secundarios, también de una manera más especial para los gatos porque tienen un metabolismo hepático, al ser felinos, distinto, por ejemplo, a los perros. Entonces, hay medicamentos que directamente van a ser tóxicos para los gatos, algunos directamente, tal cual, y otros siempre que se use una dosis inadecuada. Entonces, esto es fundamental. Tenemos que utilizar las sustancias curativas o paliativas con cautela, siempre. Luego, tengamos en cuenta otra cosa, a la hora de realizar una cura, y os lo digo como enfermera también, las curas son dolorosas. Desde quitarte el vendaje, limpiar la herida, no digamos, incluso aplicar el apósito limpio, lo que sea, las curas son dolorosas. Entonces hay que tener una paciencia, un tacto, una empatía al tiempo que mantienes la calma, porque sabes que lo que estás haciendo es en beneficio del paciente, en este caso del animal. Pero te des siempre en la cabeza que si el animal en un momento dado reacciona mal, pues es que no puede evitarlo.
eso es así. Pero también tranquilos, porque con el tiempo se mejoran mucho las habilidades, como comentábamos en la primera clase. Se mejora la destreza, las maniobras causan menos estrés, también el animal de alguna manera se acostumbra, pero aunque sea algo rutinario, no bajéis la guardia, porque todos podemos tener un mal día, el animal, nosotros, etc. Y pueden ocurrir imprevistos de todo tipo. Entonces, hablando de que se hace una ausente o inadecuada higiene preventiva o prevención sanitaria, o como lo queramos llamar, parece mentira, después de la pandemia no se ha aprendido nada respecto al tema del lavado de manos. ¿Por qué? Porque a la gente se le vendió y todo el mundo aplaudió con el invento el gel hidroalcohólico. Y la principal medida, se usen o no guantes para prevenir el contagio cruzado de enfermedades, es el lavado de manos. Siempre. Así ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, desde que se inventó el jabón, porque el agua ya estaba inventada. ¿De acuerdo? Aquí he puesto una diapositiva que si hacéis el pantallazo y la ampliáis, lo podréis ver. Te vienen pasos de cómo lavarse las manos en 20 segundos. Bueno, frotando correctamente entre los dedos, entre las uñas, las palmas, el dorso, enjuagando bien, etc. Hay muchas instrucciones de este tipo. Y en teoría todo el mundo tenía que haber aprendido a lavarse las manos después de la que nos pasó. Y no, tú ves a la gente en los baños públicos que salen del baño y tiran para adelante. Venga, ya está, como hacían antes de. Y así todo, y así nos va. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Y en el caso del cuidado en casa a los animales, ¿cuándo nos lavamos las manos? Pues, por ejemplo, con los gatos. Aunque quitemos las deposiciones, las heces, la caca del arenero con la pala, a continuación es conveniente lavarse las manos. Pero en lo que nos ocupa, que son los cuidados veterinarios avanzados, digamos, es conveniente lavárselas antes de preparar los medicamentos. Sobre todo si tienes que partir pastillas, cargar un inyectable, preparar un sistema de suero, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de dar el tratamiento, antes de manipular el botiquín, porque no vamos a andar tocando las gasas con las manos sucias, y tampoco nos vamos a poner guantes encima de unas manos sucias, es que lo veo, vamos, hombre, si ese día no hay agua, porque hay un corte de agua, pues lo puedo entender. Pero uno se lava las manos, luego ya si se pone guantes o no, es otra cosa. En principio, con los animales, salvo que sea un animal que acabas de rescatar, que te viene de arriba abajo ni sabes cómo, o que tengas una casa de acogida en la que tienes varios animales, en general, las personas que tenemos animales en casa y les administramos tratamientos no usamos guantes. Entonces, el lavado de manos también sería antes de manipular el botiquín o antes de hacer la cura. Y, por supuesto, después, es decir, al terminar. Bien, pues esta es la principal medida de seguridad, tanto para el animal como para nosotros. Esto es importantísimo. Lo siguiente más importante sería tener una buena organización. Cuando te pones a dar la medicación al animal tienes que tener a mano todo lo que necesitas. Y para que no te suponga una carga, para que se convierta en una rutina llevadera, lo interesante es tenerlo todo bien organizado, todo lo que necesitas en un mismo espacio. En este canal Animales del Alma hemos hablado de la organización de la limpieza y orden en el hogar con animales. Y el tema del botiquín lo hemos tratado varias veces. Yo os voy dejando, como digo, en la cajita de descripción ciertos enlaces. Entonces, organización del área de enfermería, si es que estamos hablando de una casa de acogida, etcétera, o de la zona que tú destinas en casa. Tienes un animal o varios durante una temporada, no sabes cuánta, y dices, bueno, pues en esta mesita vamos a tenerlo aquí todo en unas cajas transparentes que se vea o en este armario o lo que sea. Entonces, la organización del botiquín en sí implica también estar pendiente de las fechas de caducidad o de consumo preferente, pero en este caso hablamos caducidad. Consumo preferente suele ser más para los alimentos, quizá para los suplementos también valdría ese concepto. Hablaremos del tema también. De la zona segura donde medicar o curar, la zona donde el animal se sienta seguro, se sienta tranquilo y bueno, pues ahí es donde vamos a ponerle el suero si hace falta o hacerle la cura, si está con una convalecencia, si le han operado, etcétera. Tener bien organizada la zona, que esté despejado, lo más limpio posible, limpio, renovado y un orden que sea práctico para la persona o personas, como dije en la primera lección, más de una persona implicada en esto,
tener un orden que sea práctico para ellos, ¿no? El etiquetado conviene que quede claro y esto sirve para otras personas. Y esto lo comentaba en uno de esos vídeos de limpieza y orden en el hogar con animales. Para cuando nos tenemos que ir por un imprevisto. Tú tienes un animal que requiere un medicamento, un tratamiento crónico de por vida. Y resulta que no es que te vayas de vacaciones, sencillamente es que te van a operar a ti. Vas al hospital y necesitas que otra persona se encargue de darle la medicación. Pues entonces todo bien etiquetado, todo bien claro, para que nadie se confunda en la dosis, etc. Entonces, eso importante. Y el control de los desechables, sobre todo si estamos hablando de agujas, si hay que inyectarle. Entonces, todo eso tener también en cuenta dónde tirarlo o dónde te lo puedan recoger. No estamos hablando tanto ya de reciclar o no reciclar, estamos hablando de que si, por ejemplo, un jarabe queda ya para tirar, no tirarlo por el desagüe del lavabo para que eso vaya a la circulación general de la población, ¿no? Sino que ahí se recogen las farmacias, se elimina supuestamente, porque no lo vemos, por medios no contaminantes, etc. Entonces, todas estas cosas tenerlas claras. Para la organización nos lo podemos apañar como cada uno su economía o su inventiva le permita. Yo en esta fotografía lo único que os he dejado son algunos ejemplos. Lo principal es tener donde preparas los medicamentos y donde los vas a administrar una buena iluminación natural y artificial. Se pueden dar los medicamentos a lo mejor por la noche, hay épocas del año los días son más cortos, entonces es importantísimo tener una buena iluminación para cargar correctamente la jeringuilla, para preparar, partir correctamente los comprimidos, lo que sea. Y luego pues hay muchos ejemplos que podéis encontrar o fabricarlos vosotros mismos con cajas para tener organizados el botiquín en el día a día o lo que sea, o pequeños estantes que al ser en varias alturas, pero pequeños, que se pueden poner encima de una mesa y aprovechas el espacio en vertical y ahí puedes tener lo que sea más a mano que vayas a necesitar durante una semana, al tiempo que sea de botiquín o lo que sea, las pomadas, en fin. Que esto luego ya cada cual, pero que hoy día hay muchos recursos en los bazares orientales y algunos te los venden como para guardar productos de cosmética, pero por el tamaño son adecuados para guardar medicamentos. O te los venden para guardar cosas de herramientas o de manualidades, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas pueden venirnos muy bien. Yo, por ejemplo, encontré un mueblecito de plástico baratísimo con 3 alturas y es para, en realidad, lo venden para poner botes de especias, pero a mí me viene fenomenal para tenerlo en la zona de enfermería con botecitos y cosas de suplementos y medicación, etc. Por eso digo que podéis encontrar, donde menos lo esperes, soluciones prácticas. Luego, de esto también he hablado en alguno de esos otros vídeos que os comentaba de orden en el hogar con animales, los esquemas de tratamiento para nosotros mismos. Esto, pero con personas igual, ¿eh? Si tienes a una persona mayor en casa o no tan mayor, sencillamente tú te mandan un tratamiento durante un tiempo y te haces un croquis. Pero mirad, yo aquí, por ejemplo, os he puesto varias cosas en esta diapositiva que me gustaría comentar. Lo del reloj es como la alarma, ¿no? En el móvil. Está muy bien tener la alarma en el móvil y así no se te pasa la hora de la pastilla. Tuya, del gato, de quien sea. Está muy bien. Pero el esquema de tratamiento yo no le llevaría en el móvil. Primero en el móvil, a ver si nos acostumbramos a llevar lo menos posible. ¿Vale? Que hay una dependencia del móvil que se sale del sentido común, 300 pueblos. Estas cosas en analógico. Aquí debajo en el centro tenéis unas herramientas arcaicas que son bolígrafo, lapicero, rotulador de marcar. O sea, esas herramientas arcaicas de cuando íbamos al colegio, ¿os acordáis de eso? Bueno, pues por escrito en una agenda con papeles de estos que se pegan, que solemos llamar POSIT, que es una marca, pero bueno, de colores, lo que haga falta, una pizarra, una lámina de goma eva y ahí vamos pinchando o un corcho, lo que sea. Importantísimo, porque a lo mejor te dicen, un ejemplo, ciclo de corticoides orales. Durante 3 días un comprimido cada 24 horas, después medio comprimido, después un cuarto de comprimido. Coges el calendario, pum pum, día tal y día tal. Y la lupa, que está aquí también en la diapositiva. Esto nos va a venir muy bien, la lupa,
Y no digo solamente para los que ya tenemos cierta edad y necesitamos gafas de cerca, no. Es que hay veces que la letra de los prospectos o la fecha de caducidad de los medicamentos viene de un tamaño que no hay quien la encuentre ni quien la entienda. Entonces, lo de la lupa, además de venirnos bien para explorar la piel de nuestros animales y si ha habido alguna picadura de pulga o cualquier otra cosa, es decir, y hoy día están estas lupas que llevan incorporada ya con una pila una luz LED. Esto es fantástico. Esto es una herramienta interesantísima. Y saber hacerte el esquema de tratamiento, porque te pueden mandar 2 o 3 cosas y te coinciden 2 en el desayuno, una en la comida, otra en la cena. Entonces, para no hacerte un lío, te haces unos esquemas. Que estos esquemas coinciden también con estos otros utensilios que también los he comentado en esos otros vídeos que os decía, cuando dejas el animal a cargo de otras personas, pero también para ti te lo puedes hacer en un pastillero de estos que hay semanales. Estos en los que pones, viene el día de la semana, con una letra normalmente L, lunes, M, martes, etc. Y entonces ahí, desayuno, comida, cena, pues vas introduciendo, ya te dejas preparadas las pastillas que tengas que tomar. Bueno, pues el esquema es lo mismo, te va diciendo la que te tienes que tomar de cada cosa. Y por último, en este apartado de seguridad, para continuar ya con tenerlo todo organizado y preparado, que es la manera de prevenir problemas, porque luego imprevistos salen, pero con esto prevenimos muchísimo. Bueno, pues importante, y de esto hablábamos en la primera clase, sobre el manejo felino amable. Todo lo que le puedas dar al animal, sin que se entere que le estás dando un medicamento, todo lo que puedas camuflar, pero con éxito, es decir, que te deje el plato limpio, porque si no se lo va a tomar del todo, no estamos haciendo nada. Pero hay cantidad de, ya lo vamos a llamar, como son refuerzos positivos, premios o chuches, ¿vale? Caseros, porque si le gusta algo que tú preparas con carne picada, que la pasas un poquito por la plancha, pum, 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 venga, tal, o lo que sea, o queso, un quesito, lo que sea, bueno, caseros o comerciales. Hay variedad de sabores y de texturas, en crema, en pasta, en fin, encontrar aquello que le guste más al animal. Yo aquí he puesto 2, una marca comercial que tiene muchísimo éxito. Curiosamente, con mis gatos no sé por qué, nadie lo entiende. Yo cuando digo a mis gatos no les gusta el churú, la gente me mira como si fueran gatos extraterrestres. Contamos con esa posibilidad, contamos con la posibilidad de que seamos todos extraterrestres, pero bueno, en principio, que no le tiene por qué gustar a todo el mundo esa marca. Y yo, por ejemplo, pues a mí me gusta esta, que además lleva muchos años funcionando, Vitacraft, pero que hay 50.000. Entonces, esos son cremitas y te ayudan como premio, o a veces para camuflar un jarabe, o las pastillas a veces para introducirlas dentro de unas pastas también. En fin, de esto también hablaremos más adelante. Entonces, contamos con opciones, sobre todo yo busco que sean bajas en azúcares, porque es una cosa que si la tienes que usar todos los días, pues menuda gaita si tiene muchos azúcares o tal, ¿no? Que no tenga muchos, que no lleve conservantes ni cosas negativas. Y además, muchos de estos elementos llevan suplementos beneficiosos. Es decir, le vas a dar un premio y le vas a dar pues unas que sean crujientes, unas croquetitas crujientes, por ejemplo, que le gusten. Y llevan triptófano, que es relajante. Ah, pues mira, mejor, pues así, para el estrés. Tiene cistitis idiopática, pues le puede venir bien. Entonces, podemos encontrarlas con suplementos beneficiosos, además de que estén buenas y de que, bueno, se puedan ajustar también a nuestros bolsillos más o menos. Bien. Entonces, el siguiente apartado, que es el tercero, hablamos de la observación. Os comentaba en la primera clase, vamos a convertirnos en observadores del animal. Yo como enfermera soy una observadora del paciente. Reúno datos. Los datos nos indican lo que siempre decimos en el paciente, los síntomas nos cuenta lo que le pasa. Los signos es en base a lo que yo puedo medir de aquello que le pasa. ¿Qué puedo medir? Pues puedo medir las constantes vitales. Pero en fin, todo en función de conocer a nuestro gato o a nuestro animal, si es de otra especie, ¿vale? El comportamiento. ¿Es el mismo? ¿Se está comportando como siempre o no? ¿Qué le pasa? Conocer su umbral de sensibilidad. Os dejo abajo el enlace de una clase que di sobre la sensibilidad del gato. Aparte que tengo también en este canal el curso de sensibilidad gatuna. Esto no se tiene en cuenta y es importantísimo. Hay animales más sensibles,
Hay animales que tienen un nivel de tolerancia distinto, pues igual que hay gatos que son más asilvestrados, otros pues son más domésticos. Entonces, todo esto tenerlo muy en cuenta. Sus patrones normales. Pues tienes un gato que todos los días a tal hora va a la caja y hace caca. Y lleva 2 días que no va. Y no vas ahora. Y te extraña, porque siempre va a esa hora, porque es muy regular, su patrón normal. Entonces, esto es conocer sus patrones normales, sus rutinas de comportamiento a la hora de... Y estas constantes vitales normales, yo por ejemplo aquí os he puesto las del manual de MSD de veterinaria. Entonces, la temperatura corporal media, 38 grados con 6, la frecuencia cardíaca de 120 a 140 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria en reposo, ¿de acuerdo? 16 a 40 respiraciones por minuto, veis que es una horquilla muy grande, normalmente está en torno a 32, 28, 32. Y luego, bueno, lo de la esperanza de vida media, esto ya sí que no tiene nada que ver porque depende muchísimo. Pero bueno, esto porque venía también en la tabla, lo he incluido. ¿Cuándo hacer esta observación? Cuando el animal esté en sus mejores condiciones. Estos momentos de relax que nos permiten pues medir su respiración, controlar, cogemos el cronómetro, que en los móviles suele haber cronómetro, y vamos a medirle las respiraciones cuando está en reposo, por ejemplo. Entonces, esos momentos en los que está tranquilo, se le acaricia, ronronea. Luego también la observación durante el cepillado. Os he insistido otras veces sobre este tema, porque ahí es donde podemos descubrir lesiones en la piel, nos podemos fijar en sus oídos, nos podemos fijar en sus ojos, incluso si es un animal que no se deja mucho mirar la boca, pero en el momento del cepillado que está así relajado, así un poquito ahí, venga, a ver si cuela, y miras un poco a ver cómo están los colmillos, cómo están las encías, o la zona genital, si se puede limpiar bien, si está obeso y no se limpia bien, a ver qué nos encontramos. Las glándulas anales, no es cuestión de estar explorándoselas constantemente, pero si es un animal que tiene tendencia a que ya ha tenido alguna infección de glándulas anales, pues en algún momento de relax es cuando se le puede intentar observar el tema. Entonces, como os decía, medimos con instrumentos todo lo que sea posible. Y todo lo que sea posible es, como decía, con un cronómetro, porque no me sirve contar 10 segundos y multiplicar por 6 y tengo el minuto. Ese es el truco barato de las enfermeras y a mí no me gusta, nunca me gustó. Te tomas el tiempo de medirlo durante un minuto, de contarlo durante un minuto. Las respiraciones, los latidos, lo que haga falta. Porque durante ese minuto además observas otras cosas. Observas las variantes, la variabilidad. Observas si hay algún ruido distinto. Entonces, esto es interesante. Si no sois auxiliares técnicos de veterinario, pues a lo mejor esto no nos dice nada, ¿vale? Con contar las que son, ya está, vale, pues ya está, nos quedamos ahí. La báscula. Esto viene a ser un pesabebés, la que tenéis arriba. Y son muy útiles si el animal se queda quieto. Importante. Entonces, yo, por ejemplo, entre los gatos que tengo en casa, tengo algunos que les chifla, se ponen solos encima. Entonces, tengo gatos que se dejan pesar en el pesabebés y tengo otros que ni de broma. Es más, cogiéndolos en brazos tampoco les hace gracia que les pesen mi báscula, pero de alguna manera hay que pesarles. Luego en la clínica veterinaria se ponen sumisos y se dejan pesar en el pesabebés. Pero bueno, aquí en casa el típico truco de toda la vida, coges la báscula, coges al gato, te pesas con el gato en brazos, sueltas al gato y ya te pesas tú y restas la diferencia. Y eso es lo que pesa el gato. Entonces, el control de peso, o si es un cachorro, a veces el cachorro, bueno, en una báscula de cocina, porque no llegan al kilo, claro. Entonces estamos hablando sobre todo si son bebés huérfanos, una báscula de cocina digital para ver los gramos que aumenta cada semana, que es muy importante en los cachorros ver la ganancia de peso semanal. El termómetro. ¡Ay, el termómetro! Que llega uno a la clínica y lo primero que te hacen, el termómetro en el culo. ¡Hala, venga! Pues sí, en la punta del termómetro, pero no tiene gracia. Pues sí, ya lo sabemos. Entonces, en pediatría fueron sacando estos otros termómetros para poner en el oído o en la frente, táctiles. Pero claro, yo en veterinaria no he visto que los veterinarios usen los táctiles. Aparte que con el pelo y demás, pues esto siempre es más fiable.
Y es cuestión de unos pocos segundos, intentar que el animal esté tranquilito, quieto y tomarle la temperatura. Luego también una cinta métrica como las de modista, de coser, ¿sí? De costura. Esto también puede ser útil. A veces necesitamos medir el diámetro del abdomen, de la tripa, por lo que sea, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Y una regla, y esta además tiene unos circulitos que nos permite medir, por ejemplo, el diámetro de ronchas que puedan salir en la piel, lesiones dérmicas que puedan salir, y podemos medir el diámetro, si aumentan, si no aumentan, o medirlas directamente con lo que es la regla. Pues mide medio centímetro, pues ha aumentado, pues ahora es 1 centímetro de diámetro, tal. Entonces, todo esto son cosas que nos ayudan a tener datos objetivos. Y luego, intentando obtener datos objetivos de un tema tan complicado como el dolor, es importante que conozcamos la escala facial de valoración del dolor, que esto existe para personas, para niños, para personas desde hace mucho tiempo, y también ya en animales, por fin, y también se lleva utilizando bastante tiempo. Entonces, aquí os las he dejado en esta diapositiva y en la siguiente. Os hacéis el pantallazo o lo buscáis, que esto viene en internet, porque yo las he sacado de internet, para conocer esos gestos en los que claramente el animal tiene dolor, o en los que no tiene dolor, o donde hay signos que te indican que de una manera moderada puede aparecer, según la postura, las orejas, los ojos, el hocico, la dirección de los bigotes, o según cómo esté la postura general, o esté más aletargado. Entonces, o incluso las vocalizaciones, esos maullidos de "oh", pues ahí ya la cosa va mal. Esto os dejo que lo exploréis, ya digo, sencillamente con un pantallazo, verlo bien. Y otra cosa muy importante a valorar es el tema de la deshidratación en gatos, que no es fácil de detectar si no tienes costumbre. Das por hecho que el animal bebe agua y no te das cuenta, y vas al veterinario y te dice está deshidratado, y tú no habías caído en la cuenta, ¿no? A veces es esto, lo que os decía, una pérdida de apetito, y con la pérdida de apetito viene también que ingiere menos agua, porque algunos animales, más que beber agua, es que toman comida húmeda. Dejan de comer, pues dejan de ingerir líquido. Y si dejan de comer pienso, no tienen sed tampoco como para ir a beber líquido. Entonces, o se mueven menos, o no interactúan. Todo este tipo de cosas también depende de las estaciones. En verano hay más riesgo de deshidratación, pero si un animal deja de comer porque no se encuentra bien, da igual la época del año que sea, ¿eh? No estamos hablando de una deshidratación por golpe de calor, estamos hablando de una deshidratación por una enfermedad que hace que el animal haya dejado de comer, se encuentra mal, tiene dolor y ha dejado de comer. Y no tiene por qué ser una enfermedad digestiva. Él puede tener dolor articular. Entonces, en la fotografía veis a la veterinaria cómo coge el pliegue, ese pliegue que nos es muy útil para la medicación subcutánea, porque ahí podemos ponerle incluso el suero, como veremos después. Entonces, si subimos, lo pone aquí, prueba de deshidratación, coge con los dedos índice y pulgar un pliegue de la piel de la zona de la cruz. La zona de la cruz es, pues, baja la columna, pero cruza con las patas delanteras, ¿vale? Entonces tiramos hacia arriba suavemente, lo soltamos y la piel de un gato hidratado vuelve a su lugar inmediatamente. Si tarda en volver a su lugar, pues es que sufre de deshidratación. Y esto se mide, digamos que hay como un porcentaje. Si es una deshidratación muy leve no se detecta, si sigue siendo entre un 5 y un 6% hay una leve pérdida de elasticidad en la piel, poco a poco más, luego ya hay más deshidratación si vemos que tiene las mucosas secas, los globos oculares se van hundiendo, en fin, todas estas cosas. Y ya cuando la deshidratación es de un 15% hay signos de shock hipovolémico. Esto ya es grave, pero bueno, antes de eso entendemos que el animal ya hemos salido corriendo con él a la clínica veterinaria. Y entonces tocaría poner suero. Pero bueno, de esto hablaremos más adelante. Y terminando ya con este apartado sobre observación, hablar de la recogida de muestras. A veces nos dicen, nos tienes que traer orina de casa, tela marinera, porque el perro, según se agacha, pones el bote y más o menos lo cazas el pis, ¿no? Al vuelo. Pero el gato a veces es muy suyo, y hay gatos que
necesitan de mucha intimidad cuando están en el arenero, y eso de que tú pases con el bote a que según se agache a ver si puedes cogerle el pis, pues igual no cuela. Entonces hay maneras de intentarlo, dejar el arenero limpio pero sin nada de arena, porque luego te venden una arena que son bolitas de plástico para que parezca que tiene arena, pero esa no, como no absorbe la orina, pues queda ahí para que tú lo puedas recoger con una jeringa o una pipeta y echarlo en el bote. Pero en fin, eso conociendo el animal, y también depende mucho, si necesitas que sea para un cultivo, pues igual va a tener que ser en la clínica con el ecógrafo, hacerle una cistopunción, que consiste en pinchar por encima del abdomen y sacarle directamente la orina. Si necesitas que sea muy estéril, pues en ese proceso de cogerla en el arenero, aunque tú laves el arenero con lejía, porque pasan X horas hasta que va el animal y lo hace, y luego lo coges y luego va al bote, en toda esa manipulación, se puede contaminar la muestra. Entonces depende, pero a ver, parece una misión imposible y es ponerse. Claro, también depende luego del tiempo que cada uno pueda dedicar a esto, ¿no? Porque es más bien, yo cuando recojo orina me siento un poco como estos espías de los dibujos animados que van con unas gafas y una gabardina ahí sigilosamente detrás del gato a ver, ya lo tiene, venga, lo cojo. O sea, es un poco así, ¿no? Como en los dibujos animados. Cuando son heces es más fácil, porque el animal lo deja y bueno, lo tapa con arena, pero bueno, vale, hay que coger muestra de 3 días consecutivos para ver si hay parásitos, etcétera. Muy bien, y tampoco hay que coger mucha cantidad, tranquilos. Los botes de recogida de muestras llevan dentro, se ve que suelen llevar como una especie de palita o algo, y eso es, pum, coger un poquito y ya está, ¿eh? No hay que llenar el bote, cuidado. Cuando vemos un vómito raro, pues oye, también se puede coger con una servilleta de papel de cocina, y intentar ahí meterlo en uno de estos botes de recogida de muestras. En las farmacias los suelen vender por 1 € y no viene de más tener uno en el botiquín de casa. Vienen estériles y hasta que tú no hables el precinto, pues eso se mantiene estéril. Y luego, en cuanto a los exudados, esto lo va a recoger el veterinario o el auxiliar técnico veterinario, pero a veces, pues en una herida que tú estás curándola en casa, a lo mejor te dicen, oye, mira, es que también sería bueno si la herida no está curando adecuadamente, coger un exudado, ¿no? En el momento de la cura se lava la herida con suero y estas torundas, la que está en la esquina con fondo negro, lleva adentro, parece que lleva dentro un algodón, y lo que lleva es un medio de transporte que llamamos, es como una gelatina, porque así se mantiene lo que hayamos cogido, ahí se mantiene y se puede ver, se puede cultivar bien para ver si hay bacterias, hongos, etc. Luego otro tema distinto, si por ejemplo en los oídos, a veces rescatamos gatos que tienen los oídos literalmente negros de cera, y esa cera negra suele estar a tope de ácaros, y luego con los ácaros es verdad que también aparecen hongos y tal, y otitis complicadas, entonces hay que hacer exudados. El exudado ocular lo mismo, hay que limpiar primero el ojo con suero y luego ya tomar el exudado. Entonces, bueno, estas cosas suelen ser en la clínica. Pero lo de la orina y heces o un vómito que hayan hecho en casa y que te parezca sospechoso y decir, mira, lo llevo, o por lo menos hago una foto. Vale, hoy día contamos con el recurso de la foto. Por cierto, que estamos hallando de valorar de la manera más objetiva posible. Si tú no sabes qué le pasa al gato o está tosiendo, ¿y cómo tose? Y tú dices, yo qué sé, pues tose como tose él siempre, yo qué sé. Entonces, si tú con el vídeo de la cámara puedes grabarle al veterinario ese momento en el que está tosiendo, y así él puede darse cuenta de si es una tos que puede estar más relacionada con un tema de vías altas o por el contrario de bronquios y vías bajas, o puede tener relación con un cuerpo extraño que quiere expulsar. En fin, poder hacer fotos o vídeos cuando un animal cojea y le llevas a la clínica y allí no se mueve porque está muerto de miedo, y en casa cojea, pues hazle un vídeo de cómo cojea en casa. O si está recuperando de una operación de traumatología y te dice el traumatólogo, ve haciéndome vídeos de cómo va caminando, entonces le vas haciendo vídeos. Todo esto también es muy interesante. Es otra manera de recoger muestras, ¿no? De recoger pistas. Esto es un poco, como os digo, lo de los dibujos animados, lo de Sherlock Holmes y todas estas cosas, de la Pantera Rosa y todo esto. Y luego, ¿qué nos podemos encontrar
a la hora de recoger muestras. ¿Con qué nos podemos encontrar? Bueno, espero que no seáis muy escrupulosos, porque esto, vamos a ver, yo es que, claro, al ser enfermera, ¿qué queréis que os diga? Lo veo como una cosa natural y normal. Hay gente que, ay, qué asco y qué asco. Bueno, pero si es tu hijo, o es tu padre, o eres tú mismo, o es tu gato, pues vamos a hablar de vómitos y de heces y ya está, y no pasa nada. Porque en los vómitos nos podemos encontrar desde bolas de pelo, a veces son vómitos de agua o como una especie de saliva de baba, como si estuviera más batido el agua, pero pueden ser de madrugada y nos están indicando un posible tema renal. Entonces todo esto es importante. Cuando vomitan, la comida, si está vomitada según la ha comido, es lo que llamamos comida regurgitada. Tal cual la comió, salió. Sencillamente pudo ser porque estaba empachado, que comió demasiada y le salió. La comida digerida es otra cosa. Es que hace un buen rato que ha comido y blaf, lo vomita. Y claro, ahí ya no ves las croquetas enteras. Ahí no ves los trozos de comida enteros. Ahí ya ha habido un proceso de digestión. Y también puede haber incluso color como la bilis. O puede haber sangre. No os asustéis con lo de la sangre, porque a veces es en el proceso de vomitar, se esfuerzan demasiado y por eso sale sangre. Ahí es bueno también hacerlo de la foto o recoger algo de vómito, porque, bueno, si es poquita sangre o si es mucha, esto también conviene verlo. La sangre suele ser muy escandalosa y hay gente que se asusta mucho con la sangre. La sangre hay que valorarla tal como es, respetándola, pero en su justa medida. Y luego en las heces, pues nos podemos encontrar, si es un animal rescatado, etcétera, parásitos, y esos tienen vida propia, o sea, es que los ves, tiqui, 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 no pasa nada. Nos podemos encontrar sangre y a veces es de tal estreñimiento que tiene el animal que al salir hace sangre, o de tal diarrea que tiene el animal de tantos días como lleva con diarrea y la mucosa ya se ha erosionado y tiene sangre. Mucosidad a veces también, cuando hay una inflamación intestinal. A veces cuerpos extraños que dices, ¿qué ha echado aquí? ¿Qué se comió? ¿Qué se pudo comer? ¿Que no es su pelo? ¿Qué pudo ser esto? Pudo ser papel higiénico, pudo ser un trozo de plástico, en fin, esas cosas, cuidado con eso, porque puede quedar dentro, puede a saber qué. Y luego no es que te lo vayas a encontrar, porque son invisibles, pero hay veces que te das cuenta de que el animal, cuando está haciendo sus necesidades, pues tiene muchos gases. Y eso es un dato también importante para valorar qué le está pasando a nivel digestivo. Bien, por último, pues existe, y esto es para mamíferos humanos también, la escala de Bristol, pero es aplicable en gatos, ¿vale? De hecho, encontré una diapositiva de la Clínica Gatos de Madrid, pero es que era tan sumamente clara, o sea, eran heces fotografiadas que dije, mira, me gusta más la de los dibujos también. Voto por los dibujos animados. Entonces aquí queda muy claro, esto también podéis hacer pantallazo y aumentarlo. Cuando son bolitas durísimas, que esos son fecalomas, llamamos, ¿eh? Son animales que han estado sin hacer sus necesidades más de un día y más de dos, ¿eh? Entonces, ahí le cuesta al animal, por lo que sea, le cuesta. Otras veces, cuando hay un estreñimiento que no llega a ser eso, pero apunta maneras, las que son normales, o cuando ya tenemos diarrea, ¿vale? Y luego, según el color, pues si todo va bien, si puede haber infección bacteriana, si puede haber sangre digerida o sangre roja más cercana a lo que es ya la vía de salida, en fin, si hay un problema de hígado, más blanquecinas, etcétera, etcétera, etcétera. Que no os asustéis, ¿sabes? Pero sí es importante también decir, bueno, es que esto no es lo habitual en este animal. Cada uno ya conoce, aunque lo tape con la arena, y esto os lo digo yo que tengo más de un gato, y llegas a darte cuenta perfectamente de cuándo ha hecho sus necesidades cada uno, porque cada uno tiene sus costumbres de usar según qué zona del arenero o qué arenero. Yo tengo 7 areneros en casa distribuidos por, yo que sé, por todas partes, y hay algunos areneros de preferencia de unos, de preferencia de otros, y la zona según la postura que toman. Pero además, pues eso, cada uno tiene una forma que dices, esto es imposible que haya sido de otro, es de fulanito, ya está. O sea, conoce a tu gato y conoce las cosas que salen de tu gato. Bien, pues os invito a escuchar
ya la próxima también, que es la tercera y última, en la que hablamos ya de las técnicas de administrar los medicamentos según la vía. Y muchas gracias.